Y en esta mañana hay una palabra que hace un tiempo atrás llamó mi atención. Y la palabra la titulé de extra a protagonista. Y refiere de aquellas historias que están en la Biblia que por algún motivo, por algún u otro motivo, nunca se llegaron a cumplir. En la Biblia hay muchas narraciones que cuando usted comienza a estudiarlas, usted encuentra que aquella historia que como que se estaba narrando y como que Dios estaba tejiendo, literalmente Dios tenía un propósito y comienza a tejer una historia, y en algún momento la historia abruptamente se corta. Claro, por culpa del protagonista, no por culpa de Dios, pero la historia se corta y se interrumpe y queda como que una historia como inconclusa, como que ¿qué pasó aquí? Y de esas historias le quiero hablar en esta mañana. Hay 3 historias que me permiten ilustrar o introducir a lo que le quiero, o lo que el Señor mejor le quiere hablar en esta hora. Le repito, son de esas historias que como que usted queda como un sabor como raro, como que un día que usted está viendo una película o algo en la televisión y como que se va la luz y se cortó, y ya después no la vio más y quedó usted y esa historia, no, ahí se acabó, ahí ya no había más. Y el protagonista de esta historia es Moisés. Recuerde usted que Dios toma al pueblo de Israel, que estaba esclavo en Egipto, levanta un hombre, Moisés, y lo pone como cabeza para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y Dios comienza a tejer toda una historia y comienza a mostrar su poder. Claro, el pueblo no conocía de Dios, el pueblo de Israel había estado preso, esclavo en Egipto, así que ellos no tenían una revelación de Dios. Pero llega Moisés y comienza con sus palabras y con las obras que Dios hacía a través de él a revelar a Dios, a revelar su poder, su grandeza. Dice la Biblia que el pueblo sale de Egipto liderado por Moisés. Y cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés, guiado por Dios, envía 12 hombres a reconocer la tierra, 12 espías. Y estos hombres van y cuando regresan dan un dictamen negativo. Dicen que no es posible. 10 de ellos dicen: no es posible poseer la tierra. Hay hombres muy grandes, ese territorio está lleno de gente grande y nosotros somos un pueblo pequeño. Y 2 de ellos les dicen: no importa, pero Dios nos dio su palabra y si Dios lo dijo, Él lo hará, creámosle a Dios. Sin embargo, el pueblo decide escuchar a aquellos 10 que insisten en que no es posible. Y a razón de sus comentarios, el pueblo entonces le dice a Dios: no creemos tu palabra. Viene tristeza en el corazón de Dios. El pueblo entonces no podrá entrar y la historia que estaba programada se interrumpe. Y después de que se interrumpe, en medio de esa historia, el pueblo en el desierto pasa por un tiempo de mucha sed en el desierto. Y de manera estratégica, Dios le dice a Moisés: Moisés, párate al lado de una peña, de una roca. En otras oportunidades Dios ya había hecho sacar agua de la roca, y la manera como lo había hecho era que Moisés se había parado frente a la roca y la había golpeado con su vara, porque en aquella oportunidad lo que Dios quería mostrar era su poder, su fuerza. Pero en esta oportunidad, cuando ya han pasado años y el pueblo no quiere obedecer y es terco y está a puertas de entrar a la tierra prometida, pero deciden oír la palabra de los 10 espías que decían que no era posible, Dios entonces tiene una estrategia y le dice a Moisés: párate al lado de la roca, pero esta vez no la golpees, esta vez háblale. Y no le da muchas explicaciones de por qué tiene que hablarle, no golpearle. Le dice solamente: háblale a la roca. Y Moisés se para al lado de la roca, pero está cargado en su corazón con el pueblo.
pueblo terco, pueblo desobediente. Así que Moisés se para, toma su vara y en vez de hablarle a la roca, le mete su palazo y la cascó. Y cuando usted está leyendo el capítulo 20 de Números, que está narrando esta historia, de un momento a otro ahí se acaba. Y yo me quedé como con el sinsabor. Dije, no, pero aquí faltó algo. Dios le dijo a Moisés, háblale a la roca. Moisés le casca y Dios guardó silencio y no habló más al pueblo. Y me puse a leer y es fácil usted llegar a una conclusión de que Moisés se tiró la historia. Donde Moisés le hablara a la roca, lo siguiente que venía era que Dios le iba a hablar al pueblo. Porque lo que Dios quería era que Moisés le hablara a la roca, salía agua, y yo me imagino que después Dios iba a hablarle al pueblo y a decirle algo así como: pueblo de Israel, una roca sin vida, áspera, que no saqué de ningún lugar, que no he protegido del sol, que no he alimentado, obedece mi voz y da agua. ¿Cómo es que ustedes, que los he protegido, los he alimentado y son más valiosos que una roca, y no me obedecen? Hubiera quedado elegante, ¿sí o no? Yo creo que por ahí va la intención de Dios. También Jehová hubiera podido haber dicho, después de que Moisés le hablara a la roca, Dios hubiera podido haber dicho: oh pueblo, si mis palabras tienen poder aún para sacar agua refrescante y viva de una roca, cuánto más mis palabras no tendrán poder para introducirlos en la tierra que les he prometido. Así que crean en mis palabras. Hubiera sido elegante también, ¿sí o no? Pero Dios no pudo haber dicho nada, porque Moisés, en vez de hablarle a la roca, la cascó. Y hasta ahí llegó la historia, se interrumpió. En otras palabras, Moisés se tiró la historia. Frente a esto, lo único que Dios pudo haber dicho, y dijo, que está en el versículo 12 de Números 20:12, es: Jehová, después de que la cascó, dice: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. No pudo decir más. Él iba a dar una lección. Es más, eso hubiera sido una muy bonita lección para predicarles en esta mañana. Hubiera sido muy elegante decirle: y cuando el pueblo no quiso oír la voz, Jehová dijo: háblale a la roca. Y Moisés le habló a la roca, y de la roca salió agua. Así que, iglesia Manantial, en esta mañana yo te digo: escucha la voz de Dios, que aún tiene poder para hablarle a lo que no está muerto, y de lo muerto sacar vida. Y ustedes dirían: amén. Sería tremendo, ¿sí o no? Pero no lo puedo decir porque no existe. Se tiraron la historia. Hay otra también más adelante, una parecida. Hay un hombre, Elí, tiene sus 2 hijos, y Dios había puesto a Elí, era el sacerdote del pueblo, el sumo sacerdote, y sus hijos tenían el legado como sacerdotes, y ellos iban a heredar en algún momento el legado de papá. Dios había prometido de que de esa descendencia siempre habrían sacerdotes. Dios había dado su palabra. Él ya había pensado la historia de que de esa familia siempre habrían sacerdotes. Sin embargo, sus hijos eran malos. Pero el problema no era que sus hijos eran malos, el problema era que su papá no hacía nada para impedir la maldad de sus hijos. Nunca les llamaba la atención, nunca les exhortaba. Ellos hacían lo malo y su papá los alcahueteaba. Así que en un momento de la historia, Dios se cansa. Y aunque Él les había dicho que de ellos vendría sacerdotes, dice versículo 1 de Samuel capítulo 2 versículo 27: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón?
Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios ya tenía una historia. ¿Usted cree que solamente Dios dijo: yo había dicho, y era una simple palabra casual? No, había una historia que Dios había soñado y perfeccionado para los hijos de Elí, y después de ellos su descendencia como sacerdotes. Pero Dios mismo dice en un momento: mira, aunque yo tenía una historia con ustedes, a causa de su pecado me toca cortar esa historia. Y ahí se corta. Más adelante Elí muere. Dice que se desnuca, muere, está ciego, gordo. Sus hijos son muertos también, y cargando el arca. De toda su descendencia en la historia no se registran más de ellos, con base a la palabra que Dios había dicho. Incluso de sus generaciones, los que quedaron, todos murieron sin llegar a ser viejos. Y aún más triste, el que más o menos llegó a una edad adulta, todos se convirtieron en mendigos. Se tiraron la historia de la familia. Fue interrumpida abruptamente. Se la tiraron. Y hay una tercera historia que me sirve para ilustrar lo que le quiero dar a entender en esta mañana. Y se trata con el rey Saúl. Dice la Biblia que en un momento el pueblo de Israel, años después de llegar a la tierra prometida, años después, están siendo, a causa de su pecado, están siendo afligidos por los pueblos enemigos. Y los pueblos los tienen subyugados, atacados. Y entonces el pueblo dice: Señor, danos un rey que pelee por nosotros. Y Dios escoge a un hombre que se llama Saúl. Y lo escoge de una manera sobrenatural, lo unge, manifiesta su poder en él. Y aquel jovencito, Saúl, comienza como a despertarse en batalla. Y las pequeñas batallas, los primeros enfrentamientos que tiene, comienza a tener unas victorias increíbles. Así que los enemigos al principio lo miraban como que este es un chiquito, y no creían lo que Dios estaba haciendo en él. Pero después de un par de años vieron que era un tremendo guerrero y que los estaba derrotando. Así que dice que todos los ejércitos de los filisteos se unieron en contra de él para una batalla, para acabarlo. Armaron más de 30,000 carros para destruirlo. Levantaron 6,000 jinetes y una multitud incontable de soldados. Él entonces acude al Señor y convoca a 3,000 guerreros. Y antes de salir a la batalla, cuando está el momento de la batalla, el profeta le dice: espera 7 días, y al 7º día ofreceremos sacrificios y vas a ir a pelear contra esos enemigos y los derrotarás. Así que él espera pacientemente el primer día, segundo día, tercer día, cuarto, quinto, sexto. Pero en el 7º día comienza a ver que sus ejércitos, los 3,000 hombres, ya se han ido 2,400. Es decir, el 80% de su ejército se ha ido. Está solo con 600 hombres. Y al frente de él está toda la multitud de los ejércitos enemigos. Así que él se llena de temor, de ansiedad. Y él mismo dice: el profeta no ha venido, y aún estos 600 me van a dejar solo en cualquier momento, me van a acabar. Así que él se apresura a él mismo a ofrecer sacrificios. El profeta llega, y cuando el profeta lo ve, le dice: ¿qué has hecho? Locamente has hecho. Él dijo: no, pues usted estaba demorando mucho. Y el profeta le dice: mira,
¿Sabes cuál era la historia que Dios tenía planeada contigo hoy? Si íbamos a ofrecer sacrificios, aún con esos 600 hombres tú ibas a salir y a derrotar a toda esta multitud. Y después de la guerra tú ibas a venir y Dios te iba a dar una promesa. Y esa promesa era de que de tus lomos tus hijos siempre serían rey sobre Israel. Y es más, de tus lomos saldría el Mesías. Pero has actuado locamente, Saúl. Por lo tanto, te tiraste la historia. ¿Quiere que lo lea? Mire, 1 Samuel 13, versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es decir, de tu descendencia tus hijos serían los reyes eternamente. Y de ahí incluso vendría el Mesías, es lo que le está diciendo. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. El rey Saúl se tiró la historia. Usted y yo hoy no hablaríamos de Jesús, el hijo de David. Si él hubiera hecho caso, usted y yo diríamos Jesús, el hijo de Saúl. Es más, ahorita estábamos conversando con Daniel y decíamos, cuando Dios llamó a Saúl, recuerda que lo llamó y él estaba buscando unas asnas que se había perdido de su padre. Y tenía mucha lógica. Imagínese la historia donde Saúl hubiera obedecido y él hubiera sido el rey y de sus hijos hubiera venido el Mesías. Cuando Jesús años después entrara a Jerusalén montado en un asna, hubiera sido un excelente mensaje para predicar. Porque con Saúl comenzó su reinado buscando unas asnas, y el rey de reyes es proclamado rey en Jerusalén, entrando a Jerusalén en una asna. Hubiera quedado elegante, ¿sí o no? Era una buena historia. Dios tenía todo armado, era un hilo precioso. Pero Saúl se tiró la historia. Ahora, cuando comencé a encontrar esas historias, llamaron mi atención. Sin embargo, pude entender que aunque usted se tire la historia, Dios continúa tejiendo la historia. Aunque quizás Moisés no fue el que entró al pueblo, aunque quizás Elí y sus hijos no fueron los que permanecieron como sacerdotes, aunque quizás Saúl no fue el rey que Dios quería que fuese, Dios no aborta sus propósitos. Quizás cambia de actor, quizás cambia de protagonista, pero la historia continúa. Y cuando usted comienza a estudiar la palabra, encuentra que en estas tres historias, aunque se la tiraron los protagonistas, Dios levantó a uno que era como el extra, como que el que no estaba diseñado para la historia, porque no era el plan original, pero Dios lo levantó y lo puso como protagonista de la historia. Me refiero a que Dios, cuando Moisés entonces no era el que tenía que introducir al pueblo a la tierra de Israel, ¿a quién levantó? A Josué. ¿Y por qué Josué no era el protagonista? Porque Josué era el ayudante de Moisés, el que le cargaba el agua, el que le llevaba la Biblia, el que le sostenía la vara. Su papel era un papel secundario dentro de la historia. Él no era el protagonista. Sin embargo, él aparece como protagonista. Cuando Elí y sus hijos mueren, ahí en la casa de Elí había un chino que lo habían regalado cuando chiquito. Su nombre era Samuel. Él no era el protagonista de la historia. Sin embargo, cuando el sacerdote muere y sus hijos mueren, Dios toma al extra, al que había llegado ahí como de agache. Usted y yo le diríamos el pocalucha que llegó por ahí. Y resulta siendo el sacerdote. Resulta
siendo el protagonista de la historia. Cuando Saúl se tira a la historia, Dios toma a un chiquito por ahí que estaba cuidando ovejas, medio loquito, medio desubicado, cantaba con un arpa, que se enfrentaba a leones y a osos. Y no era el protagonista, él no fue el rey que Dios había pensado como plan A, él era el plan B. Pero Dios echa mano de un extra, Dios echa mano de uno que no era el protagonista y lo convierte en el protagonista de la historia. Así que me di a la tarea de preguntar: Señor, ¿qué había en estos tres hombres para que tú los volvieses los protagonistas? ¿Qué había, por ejemplo, en Josué? ¿Qué había, por ejemplo, en Samuel? ¿Qué había, por ejemplo, en David? Y cuando comencé a estudiar la historia de cada uno de estos tres personajes, hay un rasgo, hay un patrón marcado en sus vidas. Se llama la tragedia. Estos tres personajes, su vida estaba rodeada de tragedias. Mire, ¿recuerda que le conté que habían 2 espías que fueron y regresaron? 10 dijeron que no era posible y 2 dijeron que sí era posible. Uno de ellos que dijo que sí era posible era Josué. Él creyó la voz de Dios. Él dijo: podemos poseer la tierra. Sin embargo, como el pueblo no quiso oír su voz, sino que oyó la voz de los 10 espías, el pueblo no entró y tuvo que permanecer en total 40 años en el desierto. Josué le había creído, Josué estaba listo para entrar, pero por culpa de los demás, él tuvo que permanecer en ese desierto 40 años. ¿Era justo o injusto? Era injusto. Él tenía que haber entrado. Él tenía todas las calidades, él había cumplido, él había creído, él había sido obediente, él había sido leal. Sin embargo, por culpa de los demás, tuvo que gastar 40 años en un desierto por algo que él no había hecho. Estaba pagando una penitencia, estaba siendo condenado a una sentencia de la cual él no había hecho nada. Su vida estaba marcada por la tragedia. Si usted pierde el Transmilenio y se pone bravo, usted pierde el taxi y se pone bravo, no me diga si pierde un vuelo y se pone más bravo. Ahora usted perdió la oportunidad de llegar a la tierra y tuvo que esperarse 38 años. Mire, Samuel, el niño Samuel, que le conté que reemplazó la historia de Elí, él, cuando tiene uso de razón, aparece en un lugar que no es su casa, con un señor gordo y ciego que no es su papá. Y él pregunta y dice: yo quiero ir a mi casa con mi mamita, mi papito. Dice: no, es que su mamá dijo que usted tenía que vivir acá. No, pero yo no quiero. ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? Dijo: no, es que su mamá era estéril. Y su mamá hizo una promesa de que si Dios le daba un hijo, el hijo de ella permanecería en el tabernáculo viviendo para siempre. Y a veces como que leemos esa historia rápidamente, pero le pregunto: ¿un niño, usted cree que acepta eso fácil? Yo tengo mi hijo, 1 año, mi hija de 4 años, y en las tardes ellos se acuestan a dormir, hacen su siesta, y yo los dejo en su cuarto y me bajo con mi esposa. Y de pronto yo escucho llorar a mi hijo. Llora como un desesperado, mi hija. Mi hijo llora como si se hubiera soñado con la suegra que va a tener. Y cuando yo voy y lo saludo y le digo: ¿qué pasó, hijo? Me dice: papá, me dejaste solo. Pero 15 minutos. Sí, pero estoy solo. Imagínese un niño, su hijo, mi hijo, que lloran desesperados por 15 minutos. ¿Cómo será Samuel, que lo dejaron solo de por vida? Dígame si eso no es una tragedia para un niño. En una casa que no buscó. Él dice: venga, pero es que yo no pedí nacer, yo no pedí ser sacerdote, yo no pedí esto. Yo quiero estar con mi papá, quiero jugar con mi mamá, el trompo, la coca, el yoyo, alguna cosa, pero me mandan aquí a un sacerdote. No, mi hijo, usted no tiene opción. Su mamá ya lo regaló y su mamá viene una vez al año. Marcada la historia de Samuel por la tragedia.
David, el que reemplazó la historia de Saúl. Dice la historia, dice la Biblia, primero que su papá lo negó. David no era el hijo, su papá tuvo 8 hijos y David fue el octavo. Pero por el texto bíblico inferimos que David era el hijo de la vergüenza. Era el hijo fruto de ese vino añejo el 25 de diciembre. Algo sucedió ahí medio enredado, medio embolatado. Porque él mismo dice de su nacimiento, dice: en pecado me concibió mi madre. Era el hijo como que uno no quiere negar. Mejor como que uno quiere negar. Dice que cuando el profeta llegó un día a su casa, casa de papá, y dijo: Dios ha dicho que uno de tus hijos va a ungir a uno. Y el papá dijo: tengo 7 hijos. Y pasan los 7 y el profeta dice: no, ninguno de estos 7 es, hay otro. Y el papá dice: no hay ninguno, yo que me acuerde, no. Que sí que hay otro. No, pues yo no me acuerdo, que sí. Ay, pues el pelado este que, por cierto, hace como 3 días yo no lo veo ni come ni nada. ¿Dónde estará el chino? Mándenlo a buscar, ¿estará vivo? Y cuando llega David, su papá se olvida de él. Más adelante cuenta la historia que sus hermanos lo critican y lo llevan en la mala. Sus hermanos no lo reconocían ni como hermano. Quite de aquí. Y él después, un día en una batalla, le cuenta a una persona y dice: mire, yo me la paso adorando a Dios, trabajando con las ovejas de mi papá, siendo obediente. Y aún en esos momentos aparecen osos y leones atacar las ovejas, atacarme a mí, y yo peleo y defiendo. Y yo te pregunto, ¿cómo este muchacho, en medio de esas situaciones, que está adorando a Dios, su papá lo lleva en la mala, sus hermanos no lo quieren, y aún él intentando y sirviendo a Dios, aún vienen leones y osos para matarlo? En cualquier condición, cualquier persona diría: Señor, ¿por qué permites que este oso con mal aliento me ataque? ¿Por qué permites que este león con cara extraña me persiga? Sin embargo, hay una característica que estos 3 jóvenes, o estas 3 personas, estos protagonistas, tenían. Le dije, estaban marcados por la tragedia, ¿recuerda? Sin embargo, ninguno de ellos en la tragedia ofendió su corazón contra Dios. Mire, Josué, cuando no pudo entrar a la tierra, la Biblia no dice que Josué se amargó contra Dios y dijo: Dios no es justo, yo he sido fiel, ¿por qué tengo que permanecer en este desierto? No, Señor, no, yo necesito entrar. No, José guardó silencio, guardó su corazón. El otro, Samuel, lo regalaron, estaba allá en el templo, él era un niño. Sin embargo, nunca abrió su boca para murmurar en contra de Jehová. En medio de la tragedia, aceptaba, reconocía. David nunca levantó su boca para criticar a sus padres. Nunca levantó su boca para criticar a sus hermanos. Ni siquiera nunca levantó su boca para murmurar en contra de Dios. Eran marcados por la tragedia. Mire, ellos, en vez de poner su mirada en lo que no tenían, aún en la tragedia, ponían su mirada en lo que sí tenían. Si no tengo una tierra para entrar, pero tengo el maná, tengo la comida en este desierto, decía Josué. Tengo la presencia de Dios. Sí, quizás me toque esperar, no es justo, pero no importa. Yo no voy a poner mi mirada en lo que no tengo, voy a poner mi mirada en lo que tengo. Era lo mismo que hacía Samuel. No tengo a papá, no tengo a mamá, pero tengo a Jehová que camina conmigo. David dijo: no tengo a mis padres. Incluso en el Salmo 27 escribió: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Él no ponía su mirada en lo que no tenía, él ponía su mirada en lo que sí tenía. Ellos, los 3, nunca fueron fáciles para ofenderse. Nosotros somos hoy fáciles para ofendernos. En un bus, en un transporte, alguien nos empuja y miramos mal.
un taxista nos cierra y fácilmente decimos: taxista incircunciso, que Dios te derrote. Con facilidad nos ofendemos con el vecino, nos ofendemos con facilidad. Pero estos tres hombres, teniendo motivos para ofenderse, nunca su corazón fue presuroso para responder la ofensa. Por el contrario, su corazón fue lento para la ira y grande en misericordia. Así que llamó mi atención y dije: ¿cómo se define la personalidad de estos tres hombres? Para poderlo explicar, para poderlo enseñar a la iglesia, dije: Dios tomó a unos extras y los convirtió en protagonistas de la historia. Y lo que ellos tenían en común es que nunca se ofendieron, nunca murmuraron. En medio de la crisis permanecieron. En medio de no ver la promesa, caminaron, obedecieron. ¿Cómo se llama esa característica? ¿Cómo se llama ese rasgo de la personalidad de ellos? Así que comencé a buscarlo en la Biblia, diccionario bíblico, significados, y comencé a mirar esas características, cómo en la Biblia se describen. ¿Y sabe cuál fue el nombre que se le llama a una persona con esas características? Dice ese diccionario, 2 puntos: aquel que no se ofende, aquel que en medio de la crisis no responde, no critica, no murmura, aquel que no pone sus ojos en lo que no tiene, sino que se enfoca en lo que sí tiene. Esa persona, dice ese 2 puntos, será llamada una persona agradecida. Agradecido, agradecida. Y entendí entonces, porque para mí la gratitud siempre había sido una acción de dar gracias. Gracias, muy amable, muchas gracias, no, Dios lo bendiga, gracias. Y para mí la gratitud era simplemente una frase o una palabra de dar gracias por una comida, dar gracias por el taxi que lo recoge a uno, gracias caballero, o el conductor del bus que a veces le para, gracias patrón, gracias. El que le limpia uno el espejo, gracias, la liguita. Y yo pensé que la gratitud era eso, pero encuentro en la palabra que la gratitud es una llave. Y una llave que vuelve a aquel que es un extra y lo convierte en protagonista de historias. La gratitud es una llave que hace que el que está en el anonimato surja para la grandeza. La gratitud es una llave que abre los cielos de Dios, que llama la mirada de Dios a tu favor. Quizás no es algo que practiquemos mucho. Mira, yo recuerdo y me cerró esta palabra y entendí lo que el Señor me quería hablar. En alguna oportunidad recuerdo que Dios le había permitido, en la familia mi papá nos contó que Dios le había permitido, se abrió una puerta para comprar una emisora, para adquirir una emisora. Mi papá no tenía los recursos, así que fue y habló con otra persona, y entre los dos se pusieron de acuerdo de comprar aquella emisora. Pasa el tiempo y cuando llega el día pactado para dar el dinero o el abono para comenzar a adquirir la emisora, el dueño de la emisora, mi papá, llega a la oficina y le dice: pastor, qué gusto verlo, ¿y usted qué hace por aquí? Dice: pues según lo que acordamos vengo. Dijo: no, pero qué extraño, porque esta mañana vino la persona con la que usted vino ese día y ya trajo el dinero y yo ya le firmé los papeles. Es decir, golearon al pastor. Y yo creo que él llega a la casa y nos cuenta la historia. Y yo me emberraqué. Dije: papá, eso no está bien, eso es injusto, te engañaron. Y mi papá decía: hijo, gracias a Dios alguien va a tomar una emisora para predicar la palabra. Lo importante no es que no la tengamos nosotros. Gracias, gracias, gracias. Y comenzó a dar gracias. Y yo decía: pero ¿cómo puede dar gracias en medio de que lo golearon? No, es que eso es injusto. Y durante unos años, como yo sabía quién era la persona, ¿quiere que le cuente quién era? No le voy a contar, no es chismoso.
Pero por muchos años, como yo saqué a la persona, yo me dolí en mi corazón. Dije, eso no se hace, qué feo, le. Y tiempo después me encontré a la persona y recordé lo que mi papá decía: la clave es la gratitud, da gracias. Y daba gracias. Yo no entendía cómo podía dar gracias. Los años han pasado. Aquella persona quedó solo con una emisora. Y de seguro mi papá no estaba para ser el protagonista de la radio en Colombia, pero lo sacó del anonimato y por su corazón agradecido lo llevó a ser protagonista de una historia donde en Colombia se han adquirido más de 30, 40 emisoras. Del anonimato al protagonismo. ¿Cuál fue la llave? ¿Cuál fue la llave? La gratitud. Así que quiero orar por personas para que reciban esa llave y la activen en sus vidas. Pero hay dos condiciones que usted tiene que tener para poder tomar esa llave. Número uno, que usted esté pasando por una situación difícil. Porque repito, la gratitud no es dar gracias, todo chévere, todo bien. Esa no es la actitud que refiere la Biblia. Refieres a esa que está pasando la crisis, la tormenta, la situación incómoda, una injusta, y en medio de esa crisis decide dar gracias. En medio de esa crisis decide ver lo que tiene y no poner su mirada en lo que perdió o en lo que no tiene. Así que si usted es una de esas personas que está pasando una situación difícil, y número dos, y en esta mañana decide en medio de esa situación dar gracias, quiero que se ponga sobre sus pies.